Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, buenos días. Aquí saludando y muy agradecida con estas dos chicas que muy atentamente estoy leyendo sus comentarios en Instagram cuando ponen el post del podcast de cada día. Y bueno, pues muchas gracias a Jessica Sánchez y a Karen Gutiérrez que, bueno, pues me mandaron unas sugerencias de temas y me encanta que puedan interactuar conmigo y claro que sí, pues para eso estamos aquí, para que este sea un espacio de todos, de todas, un espacio que juntos construyamos y si hay algo que yo con lo que puedo haber vivido y aprendido pueda colaborar al conocimiento colectivo, pues claro que estoy fascinada. Y esta pregunta que nos mandan Karen sobre física cuántica nos dice que quiere saber un poco más sobre este tema y sobre cómo nuestros pensamientos afectan nuestra realidad. Y claro que sí, esta es una parte científica. Entonces voy a hacer un pequeño abstract porque obviamente el tema es muy amplio. Yo doy talleres de 3 meses solamente para hablar de temas cuánticos. Pero básicamente vamos a entender que estamos nosotros haciendo el tránsito de la realidad tradicional del mundo clásico al mundo cuántico. ¿Y esto de qué se trata? El mundo cuántico habla, fundamentado en física cuántica, que antes de ser física cuántica se llamaba metafísica, fuera de lo físico, atrás de lo físico. Ahora ya se llama física cuántica. Entonces, este mundo clásico al mundo cuántico lo que nos habla es que todos conocíamos las leyes de la física. La física quiere decir todo lo que está en la materia, en los cuerpos sólidos y físicos y sus movimientos. Y todo esto se lo debemos a Sir Isaac Newton, que como científico de aquella época en la que él empezó con sus teorías científicas, pues nos dijo, según eso dice la historia, hay muchas dudas al respecto, que cuando le cayó la manzana en la cabeza, pues él se dio cuenta que hay una densidad, que hay una ley, ¿cómo se llama?, de gravedad. Y entonces, ¿cómo funciona la materia? ¿Cómo funcionan los planos físicos? A partir de ahí se nos hizo un pensamiento del mundo clásico. Y el mundo clásico, a través de la física newtoniana, está separado. Todo está separado. La silla está separada de la mesa y la mesa está separada del piso y yo estoy separada de todos los cuerpos, por eso ya tengo un cuerpo mío. Entonces esta física newtoniana o tradicional nos hace ver que estamos siendo completamente vistos la realidad por este mundo separado, ¿verdad? Entonces, la parte religiosa, la parte de la filosofía, la parte de la teología, en ese entonces, le marcó una normativa a los científicos a través de Newton. Quiere decir que todo lo que está en la materia, los cuerpos físicos, la parte de la realidad material, los árboles, el clima, los animales, las plantas, a eso le vamos a llamar ciencia. Y toda la parte intangible, toda la parte que tiene que ver con la parte de los pensamientos, de las emociones, la parte que tiene que ver con lo intangible, con lo que no vemos a simple vista, eso nos lo dejas a nosotros, que es la parte religiosa, la parte teológica. Entonces el mundo se separó. Lo sólido, por un lado, que se llama ciencia, y lo teológico o espiritual, que van a llevarlo la religión y los gobiernos, o sea, la parte intangible del sujeto. Hemos estado viviendo este mundo separado, el mundo de la física newtoniana con el mundo de la física cuántica. Entonces el pensamiento humano se fue creciendo a través de la ciencia hasta que a finales del siglo XIX se empieza a gestar ahora sí una corriente mucho más clara de lo que es la física cuántica, hasta principios del siglo XX. Y bueno, alguien que llevó la física cuántica hacia la materia, o sea, hacia los experimentos, ha sido, por ejemplo, Nikola Tesla, que un día hablaremos de él claramente, lo voy a anotar por aquí, porque es tan importante este señor ahora.
Y en 1944, el señor Max Planck, él gana el premio Nobel a la física cuántica cuando, a través de ciertos estudios científicos, nos dice que en realidad la realidad material que percibimos no es totalmente sólida. Es decir, la física newtoniana, la tradicional, había llegado a estudiar con Niels Bohr hacia la parte más pequeña de la materia, que es moléculas, átomos, núcleos atómicos, es decir, lo más chiquito de lo más chiquito que encontraron, pues fue un electrón, ¿no? Que ya era la parte más pequeñita, que ya pues propiamente tenía una carga diferente al neutrón. Pero los científicos cuánticos, a través de otros experimentos, se dan cuenta que si siguen a la parte más chiquita de lo más chiquito, de lo más chiquito, de lo más chiquito de la materia, ya no es materia, sino ya es energía. Y entonces, si seguimos avanzando con esto, de esa manera, continuando con los estudios científicos, ahora nos damos cuenta que los pensamientos humanos, nosotros que somos seres de conciencia, nuestros pensamientos generan electricidad, son eléctricos. Nuestro pensamiento, así como este estudio que se hace en la cabeza, que se llama electroencefalograma, lo que mide es la cantidad y la calidad eléctrica de nuestros hemisferios cerebrales cuando piensa el cerebro, cuando trata de solucionar algo, cuando busca su supervivencia. Entonces, si los pensamientos humanos son eléctricos, ahí tenemos electrones. Y entonces los electrones es la base fundamental de todo cuerpo físico. El gran valor que nos da la física cuántica es entender que todo lo que tienes en la materia como realidad sólida, que con tus ojos puedes comprobar, pues entonces está creada a través de un campo intangible que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y como estas son claves, pues obviamente quizá para muchas personas complicadas, porque no están muy empapadas con los temas cuánticos, del cual se desprende la ley de atracción, que haremos otro episodio de ello, es muy importante que entendamos como tip, como siempre, lo que a mí me gusta, las cosas prácticas, que la ciencia sea algo que te puedas llevar al día, ¿verdad? Si mis pensamientos a cierto tiempo generan una realidad, desde luego que la calidad de mis pensamientos y la cualidad de mis pensamientos van a traer algo para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que por resonancia tiene que ver con frecuencia, ¿sí? Como una nota musical, resuena con otra similar en frecuencia, entonces mis pensamientos van a resonar con esa realidad. Por eso es que nosotros en neurociencia, a través de saber cómo se asocian las ideas, cómo es que nuestro cerebro recoge la información, todo eso es muy importante porque es la base de la realidad que vas a vivir. Si nosotros tenemos pensamientos programados del yo niño, programados por nuestro sistema familiar, vamos a volver a crear la misma vida. Vamos a volver a crear la misma vida que tenía mi abuela, que tenía mi madre, si yo llevo su nombre, porque al pensar y fonar, hablar su nombre, estoy trayendo su información de forma muy inconsciente. Entonces, básicamente, para que pases al mundo cuántico, al humano de quinta dimensión, al humano que se hace cargo de su realidad, que se hace responsable de lo que va a vivir, que no entrega su mente y no entrega su capacidad creadora, sostenida por la física cuántica, a cualquier otra mente o otra intención o otro deseo de otra persona o de otros grupos, pues entonces el humano cuántico sabe que va a crear su realidad a voluntad. Dándote un tip, te puedo decir que el día de hoy crea mañana. Simbólicamente, el día de hoy crea mañana. De la calidad de tus pensamientos es el mañana que vas a vivir. Es decir, si yo estoy piense y piense y piense y piense generalmente lo mismo, va a ser una masa energética tan pesada en el campo cuántico que ya no lo para ni Dios, porque yo soy Dios, y va a bajar a la materia. Entonces, pues aquí tenemos cursos, meditaciones, y las personas vienen y tienen pensamientos muy elevados, muy positivos, muy amorosos, muy abundantes, pero es 1 o 2 pensamientos al día contra 60,000 pensamientos que tenemos diarios y muchos de ellos involuntarios, inconscientes.
Entonces imagínate que piensas una sola vez en abundancia y lanzas un decreto muy positivo y estás todo el santo día viviendo y pensando en carencia. O una vez al día dices, sí, me amo, me reconozco, me apruebo, como el ejercicio que pusimos, y el resto del día estoy sintiéndome culpable y soy una tonta y nadie me va a perdonar, y entonces tengo un diálogo interno que son pensamientos que nadie ve y que yo debo de observar para cambiar, y entonces ese diálogo interno va a crear para mí en el futuro un evento o una circunstancia o un drama que tenga que resonar con ese diálogo interno que yo he traído todo el santo día por los últimos años. Entonces la neurociencia nos dice que tenemos normalmente el 90% de los pensamientos del día anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no cambias la calidad de tus pensamientos vas a volver a crear lo que viviste en el pasado. En realidad estamos creando más pasado. Entonces me gustaría cerrar este podcast diciéndote y preguntándote pues qué piensas de ti, cuál es tu diálogo interno, porque eso va a crear algo para ti en el futuro. Sostén la energía de querer hablarte mejor y tener pensamientos mucho más amorosos y bondadosos, compasivos contigo misma, contigo mismo y con el mundo. El día de hoy crea mañana. Si hoy estás en paz, si hoy estás abierta y abierto al cambio, si hoy estás aceptando lo que no va a cambiar, aceptando los errores que cometimos porque no los vimos venir, si hoy estás en un pensamiento elevado de muchísima compasión para ti, si hoy estás positiva, realmente positiva o positivo, en que todo va a estar bien porque no estás sola, porque no estás solo, si hoy tienes una calidad de pensamientos y lo sostienes mañana y pasado mañana y así semana con semana, te puedo asegurar que eso va a colapsar a este plano físico para ti, para todos los que queremos crear una realidad de quinta dimensión. Para eso necesitamos muchísima responsabilidad de tus pensamientos, muchísimo amor a ti para ser tu mejor amigo, no tu peor terrorista. Entonces, una vez dado una pincelada pequeñita de lo que es la física cuántica, recibo tus comentarios, vamos a empezar diálogo ahí por mail o por Instagram o por Facebook, y pues nos veremos el día de mañana. Gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.